9 de la noche, 11 minutos. Tema que nos convoca esta noche. Es un tema bien interesante, es un tema que informativamente se trabajó hace un par de semanas, María Adelaida, intensamente. Un tema que surge a partir de una postura reciente de la Sala Plena de la Corte Constitucional que amplió, sí, la palabra puede ser esa, amplió el llamado derecho fundamental a morir dignamente y lo superó o lo llevó más allá de los enfermos terminales. Por supuesto, el debate se mantiene, la polémica aún se da, hay diferentes puntos de vista de este asunto y estamos hablando de la eutanasia en Colombia, que ha sido un proceso histórico muy complejo, que incluso con varias iniciativas en el Congreso de la República, pero que todavía le falta y hay muchos puntos de vista. Por eso médicos, pacientes y la comunidad en general insisten en que el Congreso debe hacer reglamentación. Este es un tema que se viene debatiendo y discutiendo en el país desde 1997. O sea, estamos hablando de un tema de 24 años atrás. El pasado 22 de julio, como lo decía Felipe, la Corte Constitucional reglamentó algunos requisitos, no solamente para los pacientes que solicitan la eutanasia, sino también para los médicos que pueden llevarla a cabo, así que es un tema que divide posiciones y sobre el cual vamos a tener hoy dos expertos que nos van a contar, que nos van a ayudar a entender y sobre todo que nos van a hacer de una manera muy pedagógica este tema que puede ser muy útil y con información de servicio para muchos de nuestros televidentes, porque además recordemos que Colombia es el único país de América Latina en donde está despenalizada la eutanasia. Juan, no olvidemos en este contexto un asunto jurídico, artículo 106 de la 599 Código Penal y un delito, creo se habla poco de él, de homicidio por piedad. Sí, señor. Con un tremendo nombre, ¿no? Suena. Homicidio por piedad. Se escucha eso, pero mire, precisamente ahora con nuestros invitados hablaremos de eso, hablaremos de cómo esa sentencia de la Corte, que finalmente es una sentencia muy liberal, en el sentido estricto de la palabra, desarrolla el derecho fundamental a morir dignamente. Escuche esa palabra, a morir dignamente. Y entonces es ahí donde está la diferencia, que ahondaremos más tarde, lógicamente, con los expertos, donde finalmente la enfermedad no tenía que ser una enfermedad terminal, tal y como lo establecía la norma que estabas mencionando, María. Y eso abrió la posibilidad y el Ministerio tiene que reglamentarla, es una reglamentación, pero evidentemente el fallo de la Corte le dice al Congreso que tiene que legislar en ese asunto para evitar unos vacíos que sin duda alguna vendrán, unas demandas que todos los grupos conservadores, no de política conservadora, sino de mentalidad conservadora, la Iglesia misma. Y el tema católico, es decir, aquí hay muchos elementos que hay que considerar. Más que incrementar la polémica o el debate, queremos ofrecer puntos de vista, porque cada quien tiene sus convicciones, por supuesto, y desde sus miradas particulares, que son todas absolutamente respetables. Si quieren participar, ya algunos están participando aquí por ya aquí. están opinando. Sor María Zapata desde Bogotá dice: buenas noches, aquí en primera fila. Con este frío en Bogotá aparece este lindo calor humano de manera singular. Ramiro Felipe, Caneca, Benjumea, Puyo. No tengo el valor, dice Sor Zapata, de terminar con la vida de un ser querido. Ya se están pronunciando, si quieren utilizar la etiqueta numeral de manera singular, estamos atentos a ustedes. Por favor, Caneca, una introducción musical para que saludemos los invitados. Muy bien. Siéntese y acomódese con total tranquilidad. Bienvenido, Julián Hoyos, al sofá de la verdad. Bienvenido, Hola, hombre, Julián, bienvenido, adelante. Que pase, Julián, ahí está ya. Aquí. Pero, ¿sabe? Ya vamos a saludar a los invitados de esta noche. Sí. En este asunto de la Corte, ¿sabe, Juan, María, compañeros y amigos televidentes? Un asunto que me parece muy importante, que es el llamado que hace la Corte Constitucional al Congreso de la República, para que legisle, para que no se vaya, bueno, o sí o no, pero que no dejen un limbo ahí la situación, y al Congreso le compete, debe asumir con responsabilidad un tema tan serio para que los médicos tengan exactamente las directrices, los protocolos y qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Es que les decíamos hace un rato, 6 veces, esto ha pasado por el Congreso 6 veces, pero
Bueno, y por allá en 2015 un asunto, pero todavía falta, como que quede bien claro. Sí, falta, Felipe, sin duda alguna, y vendrán, les repito, las demandas, falta reglamentar, como tantos asuntos que la Corte dice, lo reglamentará el Congreso. ¿Cuál es el problema o el riesgo? Que Julián ahorita me colaborará en este tema, se tienden que ir a tener mayorías, a hacer grupos de presión, tendrán que votarse políticamente ese tema. Entonces ahí está el riesgo, porque mucha gente hará que su partidario, que su representante, su senador no vote las reformas y la reglamentación de la ley. En eso se arranca. Pero bueno, ahí vamos. Clara Cosio está con nosotros conectada, es otra claro, de las qué bien. invitadas que tenemos esta noche. Perfecto. Claro, es la coordinadora de la Facultad de Psiquiatría de la Universidad del CES, pero además es magíster en bioética. Clara, una buena noche, bienvenida a Teleantioquia, bienvenida de manera singular, ¿cómo está? Buenas noches, muy buenas noches para ustedes. Gracias por acompañarnos. Voy a pedirle a los compañeros de producción que nos pongan un poco más de retorno aquí en el estudio. Y también decíamos Julián Hoyos, subdirector de Conciudadanos. Exacto. Julián, gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación. Felipe, muchas gracias a todos ustedes y saludo a los televidentes a esta noche que nos están viendo y escuchando por Teleantioquia. Un placer de estar con todos ustedes. Cuéntanos, por favor, qué es y qué hace Conciudadanos. Conciudadanos es una fundación de investigación que nació el año pasado y justamente ha tenido el propósito de incidir en la política pública a partir de investigación sobre temas especialmente de dignidad humana, especialmente lo que tiene que ver con el bien común, la familia, principios, y ante eso ha tenido una particular incidencia llevando informes de investigación a lo que hoy se conoce en el Congreso como la Bancada Provida, que es un grupo de unos 25 congresistas entre representantes y senadores que han recibido muchas de nuestras investigaciones y nuestras iniciativas, incluso asesoría, y que las han tenido en cuenta como insumo para muchos de sus proyectos y de sus iniciativas, y nosotros tratamos de servir de alguna forma a esos principios. También hemos intervenido ante la Corte Constitucional, sí, y tenemos sede aquí en Colombia, en Medellín, y en Ecuador también ya estamos haciendo un trabajo. ¿Ustedes tienen principios religiosos, católicos, el fundamento de Conciudadano hay un sustento religioso? Claro, en principio nosotros tenemos principios en los que creemos, que son la dignidad humana, la familia, la concordia civil, una economía responsable, principios que sí nacen de inspiración cristiana, católica, por supuesto, digamos, nacen de eso, pero que consideramos son universales. O sea, nosotros no hacemos argumento, digamos, de autoridad religiosa. La iglesia dice esto y tenés que hacer caso, sino yo considero que estos principios son clave y todos universalmente podemos estar de acuerdo con algunos principios o podemos dialogarlos y debatirlos, como estos espacios, y ver en qué podemos llegar, pues, en democracia, deliberar. Gracias por eso, porque queríamos también entender como para este análisis y esta conversación. Clara, desde el punto de vista de la psiquiatría, pero especialmente de la bioética, ¿cómo analizan ustedes desde la academia, desde la Universidad del CES, este asunto de la eutanasia y este fallo reciente y esta postura reciente de la Corte Constitucional? Mira, la eutanasia es una de las posibilidades dentro del derecho a morir dignamente, pero no es la única manera de morir dignamente. Todo esto de lo que ustedes están hablando ahora y de las normas, las resoluciones y las sentencias que hay recientes hacen referencias al derecho a muerte digna a través de eutanasia, pero comprende el derecho a la muerte digna como un complejo multidimensional donde hay muchas maneras de acceder efectivamente a la muerte digna. Desde la medicina, desde la psiquiatría y específicamente desde la bioética, lo que hacemos es una reflexión permanente sobre la manera en la que tomamos decisiones. La eutanasia es un acto médico, nos interpela directamente a los médicos y al talento humano en salud y a las personas que estamos acompañando a los pacientes en muchas etapas de su vida. Entonces, a través de la bioética lo que hacemos es reflexionar la manera en la que decidimos, la manera en la que lo conversamos, la manera en la que llevamos o acompañamos a estos pacientes a que puedan efectivamente ejercer derechos al final de la vida en esta situación. La pregunta para Julián tiene que ver un poco con ese componente religioso del cual hablábamos, que muchos han visto como una de las barreras que no ha permitido que en el país se legisle con mayor celeridad con respecto a este tema. ¿Usted cómo ve esa posición? María, te respondo, hay dos cosas que son importantes. Uno, lo religioso, y dos, el tema del Congreso, que me gustaría aclarar algunas cosas ahí. Primero, yo creo que hay cuestiones que son de justicia, que de alguna forma son universales. Si a mí me hablan, por ejemplo, de, yo qué sé, la tortura por diversión, yo podré tener razones religiosas para oponerme a tal cosa,
Pero también creo que cualquier persona con algo de síntesis es capaz de decir, hombre, esto universalmente podemos decir es una injusticia. En ese sentido, yo creo que hay cuestiones como la dignidad humana, por ejemplo, la dignidad que es inherente a la persona, es el caso de la eutanasia, que todos podemos, si nos damos cuenta de su injusticia, rechazarla. Yo creo que podemos, o sea, no es necesario partir de una autoridad religiosa, digamos, para hacerlo. Por supuesto, a muchos les informa la religión la cuestión de dignidad humana, pero muchos otros podrán llegar a eso por otros caminos. Ese creería yo que es mi argumento sobre ese tema religioso. Así que personas de otras religiones podrían decir la tortura es injusta y también podrían decir la eutanasia es injusta, más allá de si son creyentes o no. El tema del Congreso es muy interesante, porque ahorita hablábamos de que el Congreso no ha hecho nada, y eso se dice mucho, el Congreso no se mete, no ha tenido celeridad. Yo discrepo porque, a ver, nada más ahorita ese debate estuvo muy vivo en el Congreso a principios de año. Sí, sí. Les pongo casos. Plenaria de la Cámara, en diciembre hubo una audiencia pública en la plenaria de la Cámara. Ahorita decíamos que muchos médicos quisieran que se avanzara o se reglamentara eso. Todo lo contrario. Si usted analiza, y eso está, digamos, toda la audiencia quedó grabada, las intervenciones académicas en esa audiencia pública, más de 60 fueron en contra de la eutanasia. Más de 60. 3 fueron a favor de la eutanasia. Y una de esas 3 era la del autor del proyecto de ley a favor de la eutanasia. Y dentro de esas estaban además asociaciones gremiales que son, por ejemplo, de paliativistas, o directores de IPS de cuidados paliativos, o médicos mismos de paliativistas, que intervinieron diciendo, hombre, el cuidado paliativo va a quedar obsoleto si se legaliza la eutanasia. Va a quedar obsoleta la profesión médica misma, va a tener una cantidad de ofrendas, va a haber una corrupción a la profesión médica. Y mayoritariamente estos, por ejemplo, pongo el caso de 2 asociaciones gremiales en Colombia que son las importantes en cuidados paliativos, ASOCUPAC y ACCP, las 2 que más conglomeran los paliativistas, las 2 hablaron en contra de la eutanasia. Dijeron, es que nuestro ahorita los vamos a escuchar aquí de manera singular. Importante, porque muchos dijeron, es que en gran medida eso es contra natura la profesión médica, pero además deja obsoleto el trabajo que hacemos los paliativistas. ¿Por qué? Porque evidentemente la inyección letal es mucho más económica que todo un proceso de cuidado paliativo que el paciente merece y que no se le está dando. Y una cosa última, si hay leyes sobre este tema. Está el Código Penal que ustedes dijeron que por supuesto lo penaliza, pero además, y no se mencionó, existe la ley Consuelo de Saavedra. No sé si han escuchado esa ley, es la ley que justamente declara el derecho al cuidado paliativo, de manera que no solamente es que se prohíba la eutanasia, se le está dando al paciente, aun cuando el gobierno sí debería reglamentar esto, esto también es otro tema, se le debería reconocer ese derecho que ya por ley existe. El gobierno hoy hizo algo que a mi juicio es terrible, y es que reglamentó algo que apenas tiene sentencias de corte, pero no tiene una ley para reglamentarlo. Hay un decreto 4444-2016 que se tumbó por el Consejo de Estado porque dice que no se puede reglamentar una sentencia de la Corte Constitucional. Se puede reglamentar leyes de la República. Entonces, una ley estatutaria, un acto legislativo, pero no existe tal cosa. Entonces, lo que el gobierno debería estar haciendo honestamente es garantizando que el cuidado paliativo exista en todo el territorio nacional. Hoy en Colombia hay 0,9 servicios de cuidado paliativo por cada 100.000 habitantes. Menos de 15% de las profesiones médicas del pregrado en medicina enseñan cuidados paliativos en Colombia. Estamos mal, tenemos una tremenda deuda. Y todo el mundo dice, es que la eutanasia es sufrimiento insoportable, desesperante o eutanasia. Son las 2 opciones. No, hay una tercera. Eso es dicotomía falsa. Hay una tercera que es el cuidado paliativo. Está por aquí Lina Posada Rivera en Twitter. Dice, creo que sí hay casos en que se debe implementar la eutanasia cuando la persona tiene una enfermedad terminal y ya no aguanta más los dolores de la enfermedad. Juan, su pregunta. A la doctora Cosio, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de bioética, a un paciente le asiste en medio de sus dolores como la intención desde adentro, desde su fuero interior, la posibilidad de decidir si quiere seguir viviendo o no. Sí, esto definitivamente está fundamentado sobre 2 principios básicos que son la autonomía y la dignidad humana. La autonomía entendida como la capacidad de autodeterminarse, la dignidad humana comprendida no como desde lo inherente de la condición humana, sino como desde lo que cada individuo en la construcción de su identidad personal define como lo que es bueno para él y de esa manera construye sus condiciones de bienestar, que son el eje sobre el que se construye el concepto de salud. Entonces, esto sí es 1 a 1, esto no es una situación dicotómica para los pacientes como eutanasia o cuidados paliativos. De hecho, que el paciente haya accedido efectivamente a los servicios de cuidados paliativos
y haya podido decidir si los acepta o si los rechaza, es uno de los requisitos que se verifica para que efectivamente, si se procede con la solicitud y el paciente cumple con este y con otros requisitos, se pueda hacer el procedimiento de eutanasia. Conversación esta noche de manera singular en Teleantioquia Emociona. Hablamos de la eutanasia, bueno, y de las otras posibilidades, lo explicaba la doctora Cosio, de muerte digna. Música, por favor, porque ya vamos a hacer una pausa, pero vamos a leer también a los televidentes. Para muchos la eutanasia es una noble salida, para otros sigue siendo un atentado a la vida. Por religión o por ley sigue la contrariedad. Para otros es brindar descanso y tranquilidad. Para otros es brindar descanso y tranquilidad. Twitter, Camila Grisales tiene varios trinos. El primero de ellos dice la solución. No sé si es médica, porque la pone entre comillas, dice la solución no es matar al enfermo, es nuestro deber cuidarlo, acompañarlo hasta último momento. También trina diciendo el médico no es un mero ejecutor de la voluntad del paciente. Dice siempre es injusto matar a otro, aunque lo pida. Bueno, y tiene varios trinos que está entregándonos esta noche Camila Grisales. ¿Quién más está por aquí a esta hora? Tuberquia. Jonay, ¿qué dice Jonay? Opino que nadie es dueño de la vida y la única muerte digna que existe es la natural. La vida es un principio más que moral, es natural. No estoy de acuerdo ni con la eutanasia ni con la distanasia. Siempre es injusto matar a otro. Se supone que el principio, derecho fundamental por excelencia es la vida, entonces se desvirtúa por completo el texto de 1991. Gracias por participar. ¿Tiene alguien en Facebook? En Facebook hay bastantes y tengo uno de Lili Londoño, dice, no lo apoyo. Colombia es un país que dice sí a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y hay 20 más. Bueno, leeremos algunos comentarios de ustedes. Aquí estamos pendientes de lo que están trinando y lo que están compartiendo en las redes sociales. Hacemos una pausa comercial con música y ya regresamos para seguir con nuestros invitados esta noche. Pero además hay varias secciones. Talento singular, tenemos 2 hojas singulares, 2 columnas de opinión. Hay mucho en De Manera Singular. Ya regresamos. La noche, 32 minutos. Están muy activos en las redes sociales, les agradecemos y nos encanta que los temas que aquí se desarrollan de manera singular pues tengan varias posturas y generen reacciones entre nuestros televidentes. Hemos escuchado a Clara, a Julián. Creo que vale la pena, a propósito de lo que decía Julián hace un rato, escuchar a las asociaciones y a los colegios médicos. Empecemos, María Adelaida, con la gente del Colegio Médico de Antioquia. Claro, porque a propósito del tema hablamos con Carlos Valdivieso, quien es su presidente. Él considera que todavía los profesionales de la salud tienen muchas dudas y vacíos sobre la legalidad para implementar esta asistencia para morir dignamente, e insiste en lo que ya hablábamos, en que debe ser el Congreso de la República quien de una vez por todas legisle sobre el tema. Veamos su posición. En relación con la demanda de 2 ciudadanos que ha suscitado la sentencia C-233 de 2021, los médicos tenemos que anotar que respondiendo al juramento médico, estamos obligados primero a velar por la vida de los pacientes, obviamente en condiciones dignas, por lo tanto, no es aceptable que el médico se sustraiga a considerar todas las posibilidades en un cuidado paliativo de enfermedades terminales o que produzcan intenso sufrimiento a sus pacientes.
Por otra parte, en el mismo juramento nos comprometemos a velar por el cumplimiento de la ley y a no violar la norma jurídica. Por lo tanto, es un tema que debe ser resuelto por el Congreso de la República a través de las respectivas leyes en consenso con las sociedades científicas y organizaciones médicas para que esto no se convierta en un ejercicio individual sin la debida regulación por los pares médicos. Y menciona el doctor Valdivieso los cuidados paliativos, y le decíamos a Julián hace un rato, vamos a escuchar también esta noche, Juan, a la gente de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos. Ella se llama Sandra Liliana Parra Cubides. Esta asociación es muy clara y dice, mire, todo paciente crónico tiene derecho a cuidados paliativos. Hay que agotar esa instancia y evitar, como le decía nuestro invitado, una salida rápida, que es la eutanasia. En relación con el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, la postura desde los cuidados paliativos es insistir en la accesibilidad a estos cuidados. Es decir, muchas personas que tienen enfermedades crónicas, avanzadas, no oncológicas, tienen un alto grado de sufrimiento, muchísimos síntomas físicos, psicológicos, emocionales, incluso pues también las personas que tienen discapacidades físicas también tienen una gran carga de síntomas y es importante que todas estas personas que tienen alguna carga de sufrimiento relacionado con la enfermedad puedan acceder al servicio de cuidados paliativos. Hay diferentes maneras de acceder a los cuidados paliativos. La principal manera de acceder es remitido por su médico tratante. Es importante que las personas sepan que tienen este derecho. Este derecho existe desde el año 2014 con la Ley Consuelo de Saavedra, donde todas las personas con enfermedades avanzadas tienen derecho en cualquier momento de su enfermedad a acceder a un cuidado integral, a un cuidado multidisciplinario como lo son los cuidados paliativos. Entonces realmente desde nuestra dimensión y desde nuestra visión, que las personas puedan acceder a una atención, bien sea de un médico o de un equipo según sea su necesidad, va a permitir que las personas mejoren su calidad de vida, puedan tener un control de síntomas, una mejor funcionalidad y también que se puedan hablar temas difíciles y complejos en la toma de decisiones que son relevantes en estas enfermedades. Entonces realmente nuestra postura es favorecer la accesibilidad a los cuidados paliativos en cualquier momento de una enfermedad crónica que sea avanzada o que sea discapacitante y de esta manera poder tener una visión mucho más amplia de qué se le puede ofrecer a un paciente, cómo podemos mejorar su calidad de vida y cómo podemos lograr un mejor control sintomático para que las personas realmente tengan y se den cuenta que hay una manera diferente de transitar una situación tan compleja como puede ser una enfermedad crónica. Gracias, doctora Parra, por su punto de vista. Estamos ofreciendo visiones a propósito de este asunto y cada uno tomará de aquí y de allá para construir una opinión propia a propósito de. Doctora Clara, en la academia se habla de esto, nos decía Julián que se habla, pero no lo suficiente o lo que se debería, especialmente en el tema de los cuidados paliativos. Usted es del CES, usted es coordinadora de la Facultad de Psiquiatría, estamos hablando en la formación de los nuevos médicos de estos temas de eutanasia, cuidados paliativos, alternativas diferentes. Si me preguntas frente al departamento de psiquiatría que yo coordino, sí, y no solo en psiquiatría, digamos que en la mayoría de las especialidades médicas y en la formación de medicina en la universidad a la que yo pertenezco estamos hablando de este tema, y no solo de este tema, porque este tema se reduce a un porcentaje muy mínimo de pacientes que efectivamente solicitan la muerte digna a través de eutanasia. No solo hablamos de esto, sino de todas las otras posibilidades a través de las cuales se puede acceder a la muerte digna y se puede acompañar a un paciente al final de la vida, adecuación de esfuerzo terapéutico, documento de voluntad anticipada, etc. Sin embargo, es muy claro que la mayoría de las escuelas y la mayoría de los escenarios de formación médica tienen muy poco alcance frente a la posibilidad de analizar en detalle y de profundizar en estos temas, por muchas razones, porque esto es relativamente reciente, no la sentencia como anotaban ahorita, que dio lugar pues como a tantas regulaciones, que es la del 97, pero sí de los últimos 5 o 6 años es cuando más nos hemos visto como en la necesidad de discutirlo incluso desde la academia. Y por otro lado, pues porque sigue
sigue existiendo divergencia y diversidad en los modelos de relación clínica con los que nosotros trabajamos, sigue habiendo desconocimiento de los médicos, un desconocimiento jurídico importante que nos pone como en un punto de casi que de no saber cómo acompañar a los pacientes y no saber cómo formarlos y cómo acompañarlos en la información que hay que darles y en cómo facilitarles efectivamente acceder a los derechos que tienen al final de la vida. Hay dos comentarios aquí al respecto. Ciudadano dice, sin duda los cuidados paliativos deberían ser un derecho fundamental, la eutanasia solo sin la salida fácil. Y nuevamente Camila Grisales dice, la solución no es matar al enfermo, es nuestro deber cuidarlo, acompañarlo hasta el último momento. Julián, esto pues está muy en concordancia con lo que usted nos planteaba, pero ¿por qué poner en contra como esas dos posiciones? ¿Por qué no llegar a un punto medio en el cual la eutanasia también sea un derecho fundamental después de que se hayan entregado esos cuidados paliativos? Yo diría, bueno, varias cosas y un dato ahorita que justamente estábamos viendo las intervenciones de asociaciones gremiales. Aprovecho además para saludar a la doctora Sandra Parra, que fue a quien en una conversación me dio ese dato del 15% de las facultades de medicina están educando en cuidados paliativos. En ese caso yo diría, respondiendo un poco a la doctora, más que divergencia y ausencia, es que no se está hablando de cuidados paliativos en las facultades de medicina. Y yo diría, les daría dos datos. La Asociación Médica Mundial tiene un comunicado, Asociación Médica Mundial, que es la asociación gremial global que representa a la profesión médica, en contra de la eutanasia, diciendo que la eutanasia es antiética, no es ética y que es contra natura de la profesión médica. Y la Asociación Médica Americana dice algo incluso más interesante. Dice, la eutanasia es fundamentalmente incompatible con el papel del médico como sanador. Yo creo que eso es lo clave y va a mi respuesta. Es que se contradicen porque es que la eutanasia justamente va en contra del juramento que hace el profesional médico. Es que la medicina no es una técnica. O sea, el médico no es un ejecutor de un botón o de una máquina. El médico hace un juramento en el que se compromete justamente con la salud y la vida de su paciente. Pero yo creo que eso es lo fundamental. Pacientes. Señor. Se le mueren también pacientes. Y se le mueren pacientes, pero muerte espontánea no es lo mismo que asesinato deliberado. Lo que el médico no puede hacer es darle muerte a ese paciente, es muy distinto. El médico hace un compromiso de cuidar siempre, eso es cuidado paliativo. Curar a veces, porque no siempre es posible, pero matar nunca. Ahí está la clave. Además de eso, tenemos que hablar de la relación entre el médico y el paciente que ahora se ve vulnerada, porque ahora el paciente ya no tiene la misma confianza sobre el médico. Porque el médico además, y también hay que hablar de las EPS y el incentivo perverso ahora que tienen, porque es que la eutanasia, y por eso se contradicen también, es mucho más económica. La EPS siempre va a haber, por muy Madre Teresa que sea el médico, va a tener una EPS atrás que le va a estar diciendo, esta es mucho más económica. Ya habíamos dicho que para el cuidado paliativo se necesitan tutelas, derechos de petición, es muy difícil acceder a algo que es un derecho, y súmale a eso entonces que en todo ese sistema, pues el cuidado paliativo podemos hablar bellezas de él, pero terminará obsoleto porque es mucho más costoso, mucho más sacrificado. Hablé con una paliativista no hace mucho, con eso termino, que me dijo, Julián, yo puedo contar con los dedos de mi mano los casos en los que yo vi que en verdad le aplicaran cuidados paliativos a un paciente. Doctor Julián, pero es que también abrir esa puerta siniestra, decir que a un médico le pagan por recomendar la eutanasia es también un comentario que tiene que ser analizado, porque es igual al comentario Juan, que pero dicen yo no he ahora. dicho eso. Pareciera ser, o sea, por eso yo diría incentivo perverso, no es que el médico lo quiera, hay un incentivo. Y eso es lo triste en un sistema. Yo creo que el tema aquí es de legalidad, hay una norma constitucional, hay un soporte legal, las facultades, y lo dijo nuestra invitada, la doctora Cosio, es morir dignamente, y yo termino pues mi intervención con la doctora con esto, o sea, es que no es automático, o sea, no es, vea, no, se tiene, lo acaba usted de decir, doctor, hay una invitación a que se haga eso, no, yo creo que hay que hacer rogadas, hay que hacer una tutela, tiene que cumplir unos requisitos, la doctora me recordará los requisitos, tiene que ser por un médico, tiene que haber un consentimiento, debe de tener un agotamiento del tema paliativo, y qué otros requisitos, doctora, para que no quede en el aire, que es que yo llego, doctor, no Hágale. quiero más, no, hay unos temas legales y unos requisitos para poder acceder. ¿Cuáles serían, doctora? En este momento trabajamos todavía con una condición médica en un punto de terminalidad, que haya un sufrimiento asociado a esa condición médica, y el punto tal vez más importante es que el paciente relate que es un sufrimiento que ya para él es intolerable, que ya no concibe otra manera de avanzar en su vida de frente a ese sufrimiento que está viviendo, porque ya sabe para dónde va, porque estamos en una condición de proximidad para la muerte.
Debe haber inexistencia de alternativas razonables de tratamiento, se debe verificar la capacidad de toma de decisiones del paciente por parte de un psicólogo o de un psiquiatra, se debe haber garantizado que el paciente ha tenido acceso a servicios de cuidados paliativos y si es que no la ha aceptado, pero que de todas formas se haya garantizado que haya tenido el acceso y que todo este proceso se haya hecho con los criterios de la garantía del derecho, que son la oportunidad, la prevalencia de la autonomía, la celeridad y la imparcialidad del proceso. Antes de una segunda pausa comercial, la última de esta emisión en De Manera Singular, música, mucha música, canción para el tema, sí. pero además, Caneca, preparemos el talento singular de la noche. Muy bien. ¿Qué será mejor? ¿Quedarse vivo o muerto? ¿O esperar alguna luz? ¿O que al fin decida el tiempo? ¿Cómo puedo yo decidir sobre tu cuerpo? ¿O si hubo concertación? Más tranquilo yo te dejo morir o no, despacio o esperando un renacer, si se supera el coma o al fin no, a tiempo, morir o no, por constitución o por religión, la ley le ayuda en esta decisión, o el credo, morir o no, que aquel que viva sea sin padecer, que la familia esté en la decisión, de acuerdo, morir o no, también que sea un gran acto de amor y que se incluya en cualquier decisión respeto. Nos queda muy poco tiempo, pero hay unos segundos tanto para que la doctora Clara como el doctor Julián puedan redondear esta noche sus intervenciones. Doctora Clara. Yo les agradezco este espacio, celebro que ustedes hayan tenido esta iniciativa, creo que es necesario. Esta es una discusión que hay que sacarla de lo político y hay que llevarla a lo social, a lo familiar, a lo íntimo, a lo privado. Por alguna razón Antioquia es el departamento que más eutanasias reporta y que más está involucrado en el reporte al comité interno del ministerio. Entonces, muchas gracias. Espero que sigamos teniendo espacios como este. Una feliz noche y que así sea. Precisamente por todo eso que dices, que claro, abrimos estos espacios, sobre todo de análisis. Doctor Julián, su conclusión. Bueno, no, también agradecerles a todos ustedes por el programa tan excelentemente llevado. Yo resumiría en que hay que siempre cuidar, a veces curar, pero nunca matar. Y creo que hay que avanzar mucho, y en eso creo que coincidimos la doctora y yo, en educar más en los cuidados paliativos, especialmente en el pregrado de medicina. Muchas gracias y esperemos seguir discutiendo sobre este tema más adelante. Gracias a ustedes y nosotros esperamos haber aportado un poquito, unos granitos de arena, sobre todo a eso, a la pedagogía, a entender todo este escenario y volveremos a hablar de eso. A Juan, gracias y bienvenido todos los jueves. María, gracias muchachos, a todos, una feliz noche. Nos vamos. Lunes. Hasta lunes. Por hoy termina el programa, nos vamos a descansar. Mañana nos encontramos de manera singular. Si se quiere el lunes tener, lo esperamos bien puntual, encendiendo su TV en este mismo canal. La eutanasia nos propone aceptar la realidad o esperar algún